Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Sindicalistas del Congreso de la República gastan 300.000 quetzales en celebrar el Día del Cariño. La Comisión del Migrante piensa denunciar penalmente a Francisco Cuevas, actual cónsul de Guatemala en Los Ángeles, por no asistir a citación. Estudiantes de la Universidad de San Carlos no obedecen al rector y realizan bautizos. Ejecutivo inaugura carretera que unirá las fronteras de Pedro de Alvarado en Jutiapa y Tecunumán en San Marcos. En Argentina, basado en denuncia de Alberto Nisman, Fiscalía imputa a presidenta Cristina Fernández el delito de encubrimiento a terroristas. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. 300.000 quetzales se erogaron en el Congreso de la República por parte de los trabajadores sindicalizados para celebrar el Día del Cariño. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Día del Amor y la Felicidad se celebró en el organismo legislativo. El Sindicato de Trabajadores gastó 300.000 quetzales para agasajar por adelantado el Día del Cariño. Aparte de una tacita llena de chocolates, a cada afiliado se le entregó 250 quetzales. Es a través de la aportación que dan mensualmente los trabajadores que le estamos dando un presente en virtud de celebrarse el Día del Cariño ya el día de mañana. Anhelamos de poderles también reconocer a ellos de que los estimamos, que hay una amistad muy entrañable entre la organización sindical y los afiliados, y de alguna manera también es una época para poderles demostrar ese afecto no solo de la dirigencia sindical, sino de una forma recíproca entre afiliados. Tumax asegura que el dinero es de los sindicalistas y no del organismo legislativo. Ese monto de dinero que se les da, puedan utilizarlo con la esposa, con el esposo, con los hijos inclusive, o con la novia del novio, según sea la situación en que se encuentre el trabajador o trabajadora. Y además también algunos lo utilizan para la compra del boleto de ornato. Lo dejamos a discrecionalidad del trabajador, pero también es parte de retribuirle dentro de lo que ellos mensualmente aportan a la organización sindical. Los regalos en el Congreso están a la orden del día. Jueves pastelito por el cumpleaños del diputado Juan Pablo Urrea, y ahora chocolates y dinero a trabajadores. El canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales se refirió a la designación de Francisco Cuevas como canciller de Guatemala, como cónsul de Guatemala en la ciudad de Los Ángeles. El nombramiento exprés de Francisco Cuevas como cónsul en Los Ángeles, California, luego de un curso veloz de tan solo 2 meses, es un tema que el propio canciller Raúl Morales no puede sobrellevar, tanto que después de una justificación poco convincente, simplemente huye de los cuestionamientos. Por supuesto que la labor consular requiere de un entrenamiento bastante adecuado, bastante importante. Es importante conocer las necesidades de los migrantes fuera y obviamente la preparación que se les da es una preparación instruida por funcionarios diplomáticos de carrera. El 75% de los funcionarios que laboramos en este ministerio somos diplomáticos de carrera con muchos años de servicio. Pues tratamos de llevar de la mano a estos nuevos funcionarios, irlos adiestrando e irlos capacitando en estas nuevas funciones. Canciller, una última pregunta, muy breve, una última pregunta. La Comisión del Migrante del Congreso de la República se quedó con las ganas de cuestionar al nuevo cónsul de Guatemala en Los Ángeles, California, ya que no acudió a la citación planteada para este viernes. 63 preguntas básicas le esperaban al exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas. Por no acudir al Congreso, se analiza desde ya una denuncia penal en su contra.
mandó un oficio de que él esté en su cargo, aparentemente en su cargo, hasta que toma posesión en el consulado de Los Ángeles. Entonces ahí tenemos el vacío legal que queremos cotejarlo con la ley orgánica del servicio civil y vamos a ver qué es lo que procede. Si procede una denuncia, vamos a hacer una denuncia a correspondencia. La denuncia correspondiente en el Ministerio Público por no haber asistido a una citación, porque no se puede excusar. Siento que no es una persona apta para un puesto de cónsul de esa naturaleza en el consulado más importante que tenemos los guatemaltecos en Estados Unidos. Pero el tema político, lamentablemente en este caso, si el presidente por autoritario decide mantenerlo en el cargo, pues así va a ser. Lamentablemente así va a ser, al menos que proceda una demanda penal en su contra, pues tendría que ser removido, pero tendríamos que esperar para esa etapa, tendríamos que esperar qué es lo que sucede, si va prosperando la demanda. He de contarle ahora que estudiantes de la Universidad de San Carlos realizaron el bautizo de estudiantes de nuevo ingreso, esto a pesar de la prohibición del Consejo Superior Universitario. Las máximas autoridades de la Universidad de San Carlos, según ellos, prohibieron los bautizos de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso. No están autorizados. No están autorizados los bautizos. Ya en 2 veces ya conoció el caso, resolvió suspender definitivamente el tema de los bautizos. Sin embargo, a los estudiantes de las facultades de Medicina y de Agronomía les importó poco la prohibición del rector y del Consejo Superior Universitario de realizar los bautizos, y le dieron la bienvenida a cientos de nuevos estudiantes. Todos fueron sumergidos en una piscina que contenía una mezcla de vinagre, consomé y huevos. A los hombres les cortaron el pelo, los pusieron a correr y los dejaron bajo el sol para que luego una motobomba los bañara con agua. Lo que queda claro con estas tradiciones es que la palabra y la voz del rector y del Consejo Superior Universitario no tienen validez. Mientras los estudiantes antiguos de medicina bautizaban a los de primer ingreso en las instalaciones del Centro Deportivo Universitario Los Arcos, en la zona 13, la Comisión de Bautizos y Parqueos, conformada por el Consejo Superior Universitario, en busca de evitar los bautizos y la toma de parqueos, se presentó al lugar, pero el presidente de la misma dijo que únicamente estaban verificando que se respeten los derechos de los estudiantes de nuevo ingreso. La orden existe. Lo que sucede es que hay un momento donde se está saliendo de control y lo que la universidad quiere es mantener su imagen, ¿verdad? Pero sí, definitivamente usted tiene razón, ¿verdad? Hay una orden y se está transgrediendo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como autoridad es sentar pues precedentes, ¿verdad? Lo único es que en este momento lo que nos toca ahorita es pues informar la situación y que el Consejo Superior tenga la responsabilidad para sentar ese precedente para una situación futura. Pues un poquito de comprensión porque es una situación que se ha dado por años de años, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en ver cómo logramos hacer que se respete la dignidad de la persona. Es un poco difícil para nosotros como comisión, que somos un número reducido, ¿verdad? Somos pocas personas, tal vez entre 7 u 8 personas que andamos aquí. En algún momento, por ejemplo, nosotros tomar el papel de suspender. Nosotros estamos como parte de la comisión haciendo pues observación a ver si se cumplía o no se cumplía esto. ¿Sabe usted? El gobierno de la República inauguró la construcción de una carretera que unirá Ciudad Pedro de Alvarado en Jutiapa con Tecunumán San Marcos. Esta carretera es una carretera que se convierte en el proyecto más importante del país. Les voy a contar un poco de qué va a ser esta carretera. El trabajo que vamos a realizar es un proyecto que incluye más de 100 kilómetros de rehabilitación de la actual carretera existente, más una carretera completamente nueva, 4 carriles. Se dice fácil, pero es una obra importantísima. Por esta obra pasa más del 60% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de una obra que incluirá
más de 23 puentes y que dará trabajo a miles de personas en estos departamentos. De esta manera, el ministro de Comunicaciones, Víctor Corado, junto al presidente de la República, Otto Pérez Molina, inauguraron el megaproyecto que unirá la CA2 Oriente y Occidente, uniendo frontera con frontera, desde Tecunumán, San Marcos, hasta Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa. Esta carretera está dividida en dos fases. La primera es la de Occidente, que comprende 140 kilómetros de largo, con un costo de 400 millones de dólares. La segunda fase es en el oriente, con una longitud de 100.6 kilómetros y con un costo estimado de 280 millones de dólares. Según el MISIBI, estos proyectos son con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Sigamos con las noticias más importantes del día. Luego de lo expresado, he de contarle que la bancada Todos ha hecho una iniciativa de ley para regular el tema de la entrega de fertilizantes a nivel nacional. La bancada Todos espera que haya la voluntad política para poder aprobarla. Establecer el programa de entrega de fertilizantes a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el plazo de 20 años, así como la calidad del producto y su gratuidad. Establecer como beneficiarios agricultores en situación de pobreza y pobreza extrema con información del INE. Promover la transparencia, la publicidad de datos relativos al programa, la rendición de cuentas y la evaluación periódica de impacto. Las noticias nacionales. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el viernes 13 de febrero. Es un gusto estar con ustedes y presentarles pues comentarios y algún recuerdo de las conversaciones, las entrevistas que hemos sostenido a lo largo de esta semana, quienes conducimos a las 8:45. Ya se encuentran con nosotros Claudia Méndez Arriaza, Paola Hurtado y Pedro Trujillo. Estamos listos los cuatro para arrancar con esta conversación. Y para hacer un manual de chistes también. Bueno, hacer un manual. De chistes que no se Pedro está especialmente inquieto hoy, víspera del Día del Cariño. Pedro parece que es un entusiasta romántico de la fecha. Sí, es un romántico. Yo soy un romántico que llevo celebrando desde el año pasado, desde el 15 de febrero del 2014. Que no ha parado de celebrar el Día del Cariño. Qué lindo. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces recordándoles la primera conversación de esta semana, Paola. Hablamos con alcaldes que son parte de estos 4 municipios donde se intenta implementar el salario diferenciado. Oiga usted lo que nos dijo el alcalde de Estanzuela, el señor Julio César Girón, y la alcaldesa de Mazagua, Escuintla, Blanca Alfaro. Ellos vinieron aquí a esta mesa a defender su postura y decir por qué están en contra de los argumentos del Procurador de Derechos Humanos, que le valieron un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad que dejó en impasse este salario de 1.500 en 4 municipios del país. Escogimos algunos fragmentos de la conversación que sostuvieron con nosotros. ¿Cuántos habitantes tiene Estanzuela? ¿Cuántos de ellos tienen empleo? ¿Para cuántos hay que conseguir uno? Ok, Estanzuela, ahorita porque tenemos un censo desde el 2002 que es bien complicado tener, porque en la prospección en función a la supuesta natalidad que nosotros tenemos, tendríamos que ser como 12.200, 12.300 habitantes según la matemática. En la realidad, estamos seguros que somos más de 15.000. Debido a que en nuestro municipio hay mucho crecimiento por migración y no tenemos la... Gente migra hacia Estanzuela. Así es, y se queda. Si no hay trabajo ahí. Sí, hay trabajo en Estanzuela solo 3 meses en el año. Ese es el problema más serio que tiene el municipio. Tenemos una economía de bonanza, únicamente 3 meses, absorbe... hay mucha gente que migra para el municipio, se queda en el municipio. Para cortar los melones. Para cortar los melones. A los 3 meses se cae la economía en cascada y se nos... El país tiene un tema pendiente y es empleo. La gente no quiere que le regalen nada, solo quiere trabajo. Blanca, ¿y usted qué le dice a los académicos y a los intelectuales que con tanto fervor se han opuesto a la posibilidad de este salario diferenciado y lo consideran una auténtica injusticia y como la apertura de una puerta para que desaparezca el salario mínimo en el país? Que yo comparto
su angustia, que yo soy profesional, que soy sancarlista, pero que ahora yo he vivido estos últimos 3 años y he comido con los que tienen desayuno y que no tienen cena. Y si tienen almuerzo, no tienen desayuno. Con aquellas mujeres que van a pedir un bote de leche porque el niño tiene bajo peso y está a punto de fallecer. Con los niños que han muerto por desnutrición crónica. Y eso es una realidad vivida. Con las mujeres que lavan sus baños de ropa por 20 quetzales, por 30 quetzales, por las mujeres que suplican 10 quetzales porque no tienen tortilla, y que eso, ¿quién lo mira? El señor Procurador de los Derechos Humanos es un académico, es una persona graduada en universidades de Estados Unidos y que seguramente se le ha olvidado bajar a aquellas comunidades, una comunidad como el Astillero, donde murió el último niño por... Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo alcaldes de 2 de los 4 municipios en donde se aprobó un salario diferenciado defienden esa posibilidad frente a la Corte de Constitucionalidad y a quienes recurren en contra de ese salario? A mí me parece que me encanta que se esté discutiendo mucho más sobre este tema porque se puede escuchar prácticamente la voz de todos los actores, pero yo lamento tanto que nunca vemos que los alcaldes peleen con ese ahínco como pelean la aceptación del salario diferenciado, programas de educación y de salud para sus municipios, para los departamentos que representan. Creo que todos tienen, lo que sucede con el debate del salario diferenciado es que todos tienen razón. Es cierto lo que dice Blanca Alfaro sobre mujeres que lavan baldes de ropa por 20 quetzales diarios. Es cierto que en esos lugares amanecen gente con menos de 10 quetzales para sobrevivir en un día entero, pero la solución no es el salario diferenciado. Yo he dicho acá que lamento mucho que el gobierno central, pero también sus alcaldes se enfoquen en crear un salario diferenciado, pero no escuchamos que ningún gobierno desde el 89, cuando se creó la ley de maquilas, haya peleado porque Estanzuela, porque Sanarate tengan un proyecto de educación. De aquí a 15 años, para que la realidad de esa mujer que lava baldes de baño por 20 quetzales sea completamente distinta, para que de aquí en 10 años Estanzuela no pelee por un salario diferenciado. Que mueran de hambre de aquí, pero que estén bien educados. No, lo estás planteando de una manera bien cruel. Ese es el sentido. La dicotomía no es que mueran de hambre ahorita, es simplemente transformar esa realidad. Pero Juan Luis, del 89 para acá, pero decime algo, del 89 para acá se transformó habría algo. de ser mal. No. Obviamente no se transformó, ¿Y qué ofrecieron en el 89? Mano de obra barata. ¿Por qué no habría de poderse ensayar con este proyecto al tiempo que se introducen los programas para que dentro de 20 años haya otra ventaja competitiva que no tenga que ser un bajo salario? Y que en 20 años nos encontremos como en el 2015, estamos revisando tú no le tenés fe a los programas de educación y de salud. Vosotros pensáis que estáis hablando los dos el mismo lenguaje, es decir, ¿quién va a arreglar ese problema? No, estamos hablando de diferente lenguaje. Pero hay un denominador común. ¿Quién va a arreglar ese problema? Obviamente yo no hice la entrevista y posiblemente esto salió en la entrevista. Por ejemplo, ¿cuál es el salario medio de esos pueblos? Ellos hablan de 600 quetzales. En los desempleados. No sé, quiero decir, es una cosa... La segunda pregunta es cómo se mantiene un pueblo solo con 3 salarios al mes. No lo entiendo. Perdón, con tres meses de empleo al año. No lo entiendo. Me gustaría que el alcalde me explicara. No sé, luego qué hay. Y también porque en 2015 aparecieron. No sé, estoy viendo. Pero la pregunta clave que yo le haría a los alcaldes es: ¿cuál es el plan de gestión municipal para sacar al pueblo de ahí? Esa es la pregunta clave. Porque aquí es todo que me venga, que me den, que me traigan, que me fijen. Yo soy... No, la comunidad que vive ahí, ¿qué piensa hacer para salir del atolladero? Y a lo mejor incluso, si tú me apuras, hay que ver las cuentas municipales. No lo sé, estoy hablando en macro. El problema es que siempre vemos cómo desde el Estado alguien, un ser superior que lo piensa todo, puede solucionar esos problemas. En vez de decirle a la comunidad, ok, señora comunidad, que son 12.500, como dijo el alcalde, 12.300. ¿Qué piensan ustedes como comunidad para organizarse y hacer esto? ¿Cuál es el sentimiento? Y yo lo que veo es que hay discurso político que va por un lado y por unos intereses y discurso social que no se oye. Entonces, en fin, no vi la entrevista, no puedo opinar más que eso, pero creo que en la base está el barniz y en las alturas lo que hay son discursos que no siempre sirven. ¿Nos presentas tu entrevista? Pues, por supuesto. Otro tema que tocamos el martes, o otro tema que tocamos en la semana, y particularmente el martes, fue, pues, analizar un poco este debate que se está posicionando sobre la necesidad de reformas constitucionales, cambios en la Constitución e incluso Asamblea Nacional Constituyente.
tuvimos a dos invitados, el pro y el contra de la reforma constitucional posible en el país, y seleccionamos estos comentarios para ustedes. En la asamblea anterior, en la Asamblea Nacional Constituyente, se blindó bastante la reforma constitucional. Se habló de todo, se habló de dejarla casi libre la reforma, se habló de un sistema como el de El Salvador, se habló de un sistema rígido como lo que tenía Guatemala antes, y de la Asamblea Nacional Constituyente. Hubo una tesis que parece que era muy correcta, que generalmente los gobiernos populistas, cuando quedan electos, tienen mucho apoyo aparente y convocan una Asamblea Nacional Constituyente para dejar una perpetuidad en el poder. Le hace Chávez, le hace Castro, le hace Evo Morales, etcétera, etcétera. Entonces había que evitarlo. Entonces se creó una comisión. Esa comisión era de solo 4 personas: Luis Alfonso López, Alejandro Maldonado Aguirre, Roberto Valle Valdizón y Jorge Sinertlé. Y ellos hicieron la propuesta que quedó, básicamente. Todo esto fue en la Comisión de los 30. El Pleno de la Asamblea ya ni siquiera lo vio, simplemente lo aprobó. Lo que se consideró es que para el capítulo primero o el título segundo, que es básicamente los derechos humanos individuales, solo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente convocada para modificar el o los artículos para lo que fue convocada. El resto de artículos solo pueden ser modificados por el Congreso de la República con 3/4 partes de los votos y consulta popular. Si la consulta lo ratifica, pasa la reforma, si no, no. Yo soy simpatizante y creo que la única opción que tenemos es sacudir al soberano, y el soberano es el pueblo, y eso se puede acudir mediante una Asamblea Nacional, a la convocatoria. Pero una llevando en un país donde se acarrean votos, se manipulan votos, se compran votos, se venden votos, y los partidos políticos están hechos para responder a un liderazgo interesado, ¿de qué soberanía hablamos? Aquí hay algo grave. Me dicen que hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para resolver el problema, pero eso es dar un golpe de Estado. Eso es romper el orden constitucional actual. Mire, yo creo que el problema de la Constitución Política de la República no es fallas en ella ni debilidades de ella. Es un incumplimiento y una violación constante y absoluta. Bueno, ahí lo vieron. ¿Opiniones? A ver, yo no puedo estar de acuerdo con esa idea de que aquel grupo de sabios maravillosos que redactaron la Constitución nos hayan dejado a los ciudadanos. Somos el pueblo, sobre el pueblo recae, somos los soberanos en términos generales. ¿Por qué habríamos de estar atados por aquellos señores para poder modificar la carta digamos, la norma básica de nuestra sociedad? Yo no creo que sea imposible modificar la Constitución. Creo que sí tiene que poder hacerse, y no responde a un golpe de Estado convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que esta Asamblea se asuma como poder constituyente y vuelva a redactar una Constitución. Pero eso es un punto aparte. A mí sí me parece relevante y me parece que va a ser ineludible que en el próximo periodo de gobierno se produzca una modificación a una carta constitucional, a una norma constitucional que obviamente ya nos quedó corta para las necesidades de la población. Solo piensen en esto. ¿Podemos seguir teniendo la Contraloría que tenemos? No. La elección de magistrados como la tenemos. ¿Podemos seguir teniendo el sistema de justicia que tenemos? No, no podemos seguirlo teniendo. No deberíamos seguir teniendo el mismo régimen electoral, en realidad. Cuando se habla de ese tema me da el mismo miedo que a Pedro. Si se compran votos, si se acarrean votantes, que esa soberanía del pueblo, ¿qué tanto va a responder a las necesidades de que nos quedó corta la Constitución? Algo de razón ¿Y quién va a meter mano ahí para perpetuarse en el poder, por ejemplo? ¿Por qué si crees en las elecciones que nominan a un nuevo presidente? Porque en 4 años se resuelven los grandes problemas. Si nos equivocamos garrafalmente, dura 4 años. La Constitución, ¿cuándo sería la próxima reforma para enmendar esos graves errores? Entonces, ¿ustedes creen que a más o menos 100 o 200 años Yo creo que hay que reformarla, pero me da miedo. Están como el tema de Claudia. Los dos señores estuvieron de acuerdo en una cosa que creo que vamos a compartir todos. Hay cosas que son tan comunes en todos. Por ejemplo, hay que cambiar las comisiones de postulación. O la justicia, como queramos. Hay un acuerdo. Eso está tan claro, tan claro, tan claro. El problema es qué político va a hacer realmente los cambios puntuales en los que todos estamos de acuerdo. Y esos son los cambios más discutibles, se puede sobrevivir con ellos.
porque además lo esencial estamos todos de acuerdo. En el tema, por ejemplo, de la justicia estamos todos de acuerdo que hay que cambiarlo. Luego eso se puede hacer. Ahora, ¿cuántos chanchullos más van a meter como el referéndum del 99, que por 13 artículos de los acuerdos de paz metieron al final, ¿cuántos? 52, 53. O quién quiere asumir todo el liderazgo de esos cambios. Vamos ahora a escuchar a uno de esos candidatos, los nuevos chicos de la cuadra, le llamó Juan Luis hace 4 o 5 días, a esos nuevos candidatos que han florecido y han aparecido en la escena política. Fue Cromwell Cuestas que llegó como invitado a esta mesa y junto con Gustavo Berganza le hicimos una pregunta muy sencilla. ¿Y cuándo se le ocurrió a él ser candidato a la presidencia? La sorpresa es su respuesta, escúchenla. ¿Qué te lleva a lanzarte a la política después de una trayectoria tan exitosa como empresario? Pues bueno, yo creo que la situación del país que estamos viviendo, todos nos preocupa. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y eso se te ocurrió ayer? Yo estoy desde hace 8 años en el partido. Antes del partido participaba en CEIDAL, estoy hablando hace 10 años. El Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo de América Latina. La pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué somos pobres de la frontera sur de Estados Unidos hasta abajo? En Chile y Argentina, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Será el modelo? ¿Serán las personas? ¿Será la cultura? La pregunta que está siempre sobre la mesa. En resumen, Cromwell, este deseo y esta aspiración por la política no nació ayer ni nació el año pasado. No. Desde hace 8 años prepara usted el camino para lanzarse. Yo que nunca me creo esas respuestas, nunca. ¿No te las crees nunca? Nunca. He entrevistado a, no sé, 12 años a gente que aspira a puestos públicos y nunca encuentro una respuesta que me convenza. ¿Pero qué te convencería? Digamos que alguien te dijera... En realidad yo quiero ser presidente de la República porque tengo un ego muy grande y una necesidad gigantesca de reconocimiento. O porque en realidad lo que yo tengo es una especie de fijación mesiánica y yo quiero... Voy a salvar a este país. Porque mi proveeduría ya llegó al tope y yo quiero tener control de los negocios. Tengo una fijación con la figura paterna que no he logrado resolver. Y entonces, mis negocios ya toparon y necesito expandirme más. Paola tiene un punto interesante. Si tú ves, no, me refiero en este momento, de lo que está diciendo es este punto en particular. Si tú ves, por ejemplo, el Congreso en los últimos 3 gobiernos, tú no ves diputados que de verdad enfrenten el sistema, que es lo que yo creo que, o adivino que tú quieres decir. Sí, alguien que de verdad enfrente el sistema sistemáticamente y sea alguien que confronte el status quo para querer cambiarlo. A lo mejor también por otros intereses, pero tú no ves una confrontación del sistema del status quo. Todos los diputados o son honestos, pero no abren la boca, o son absolutamente deshonestos y tampoco abren la boca, o son absolutamente deshonestos y se les escucha en el Parlamento. Pero no hay alguien que confronte el sistema y que tú digas, oye, este llama la atención por... Entonces es esa, ¿cómo se diría? Esa mediocridad o ese nivel medio que tú observas. Yo lo que observo es que realmente sus intereses nunca los manifiestan, aunque a veces podrían ser loables, nunca te dicen la verdad. Siempre tienen el discurso de, es que es momento que se involucren los buenos para cambiar el país, porque no puede ser de que esté en manos de país siempre de los mismos. Y ojalá alguien me sorprendiera en esa campaña. Juan Luis, ¿le sorprende la respuesta de Cromwell Cuestas? ¿Qué piensa cuando lo escucha decir pero pienso lo mismo de Paola. A mí los políticos, en términos generales, los aspirantes a la presidencia, creo que nunca me dicen la verdad. No me dicen, por ejemplo... Pues yo tengo un gran afán de enriquecimiento y creo que llegando a la presidencia en 4 años creo que puedo conseguir una casa más grande de la que ya tengo en Izabal, una finca más grande en Chimaltenango, me puedo hacer un complejo grandote Hubiera a que la me están orilla persiguiendo del y mar. me urge la inmunidad ligerito. Carros, una flotilla más grande de carros. No, en términos reales yo creo que no hay una... pero eso en Guatemala y en cualquier lugar del mundo no le responden con franqueza a uno por qué quieren ser candidatos, pero me gusta el punto que trajo Pedro, de no nos atrevemos a enfrentar el sistema. Es cierto, hay un montón de personas que son parte del sistema y que pueden ser, digamos, personas que se comportan con decoro, que son correctas, pero que no están dispuestas a salir a pelear. Lo veo en la Contraloría General de Cuentas, lo veo en el Tribunal Supremo Electoral, lo veo prácticamente en todas las áreas. Pero ya sé que me van a decir que estoy tratando de llevar agua a mi molino o a un argumento. Lo veo también en esa resolución que impide que haya un salario diferenciado. O sea, decimos no. Vamos a defender eso. Se había ya callado. No se le olvidó. Vamos a mantener
vamos a mantener una maravilla lírica que es esto del salario mínimo. Derechos adquiridos. ¿Verdad? Los derechos adquiridos. No vamos a salir a cambiar de ninguna manera que el sistema siga igual. Me está molestando, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando ustedes dicen, ay, no, mejor no toquemos la Constitución está re bonita, así es más peligroso. No, señores, hay que atreverse a cambiar el sistema, aunque haya riesgos, por supuesto. Nunca se va a atrever nadie mientras tenga el puesto porque le debe algo a alguien y no porque se debe a la gente que le votó. Si llega porque tiene deudas, jamás se atreven a romper el sistema. Vamos a la pausa el sistema porque se los si no, terminaría Claudia va comiendo. A responderme. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Presentando a las 8:45. Viernes 13 de febrero y nosotros estamos muy agradecidos con usted que nos acompaña en esta noche previo al Día del Amor y de la Amistad, como dice Pedro. Qué cosa con el 14 de febrero. Vamos a discutir ahora. Yo no sé dónde crecieron ustedes, pero cuando yo crecí esa fecha no era un Fíjate el regalo que le han hecho a don Valentín. Vamos a hablar nosotros en 90 segundos. Ese es el reto que nos planteamos. 3 noticias nacionales que nosotros consideramos han marcado la pauta y el ritmo o el pulso de esta semana. Vamos a empezar con esa nota de seguridad, nota roja prácticamente. Y es que a mediados de esta semana se contaban ya 45 pilotos muertos en el transcurso de 2015. En el transcurso de menos de 40 días son 45 pilotos y ayudantes de diferentes rutas del transporte colectivo que han tenido una muerte violenta. Solo en esta semana hubo al menos 4 ataques y el día martes suceden 3 de manera simultánea. A mí en lo particular me llamó muchísimo la atención el caso que relataron varios medios de un piloto que es atacado y que un pasajero es herido y él maneja a toda velocidad con 2 fines. Uno, escabullirse del ataque, pero ven que se dirige justamente a un centro asistencial o cerca de un centro donde puedan atender a ese pasajero herido. La verdad es que me pongo a pensar es cómo se viaja en autobús bajo esas condiciones. ¿Qué tienen que decir? 90 segundos, arranca el reloj. Yo 15 segundos. 1, lamentable absolutamente. 2, consentido por los gobiernos. Los gobiernos no quieren, no les da la gana de terminar con esto. 3, hay una mafia en el transporte que se hace millonaria. La mafia del transporte, que son empresarios del transporte, y los políticos. Y por último, lo que hay que poner es el sistema prepago y ser transparente y no dar esa millonada para que la roben y ocurran estas cosas. Casi que cumplió con los 15 segundos. Yo lo que veo es que este es el tercer gobierno en fila que de manera tácita se declara incapaz, que simple y sencillamente con sus actos demuestra su incapacidad para frenar un auténtico mal social. No hay forma de que lleven a la práctica lo que encuentran en las investigaciones y lo que encuentran como fruto de la persecución en contra de quienes causan estas muertes, lo conviertan en una política pública que termine realmente dándole certeza a conductores, a ayudantes, pero sobre todo a pasajeros del sistema colectivo. Yo en cambio veo preocupante que ocurran de forma simultánea, porque significa que hay una organización cuyo fin es crear ese pánico, esa psicosis y dar un mensaje claro de que tienen una organización. Y vimos también que en 15 días mataron a 3 mujeres embarazadas. O sea, vemos patrones de algo que presumiblemente busca eso, crear caos, crear la percepción de que estamos peor y qué terrible que se utilicen vidas de personas para los fines que sea que lo hagan. Se juega con la vida de las personas y ya lo decía Pedro, previo al día de San Valentín, Valentín Gramajo recibe un gran premio y es que ha sido nombrado secretario general del Partido Patriota. Recuerden que se mencionaba a el precandidato oficial Alejandro Sinibaldi como el futuro secretario general. Bien, él ha dicho que debe estar concentrado en la carrera por la presidencia, así que deja la secretaría del partido. Ha añadido que le coloca esto en una posición más cómoda. ¿Qué dijo Alejandro Sinibaldi? Puedo ser ahora mucho más crítico del presente gobierno sin estar atado al partido que voy a criticar. La pregunta del millón es, ¿cuál va a ser su crítica más dura o cuál va a ser la primera crítica al gobierno de Otto Pérez Molina?
No creo que haga ninguna que le genere animadversión hacia el partido, donde estuvo a un pasito de estar fuera, porque no es secreto que Alejandro Sinibaldi mantuvo o mantiene hasta el último momento un plan B, que es un partido político que él hubiera utilizado esa ficha en caso de que saliera del partido oficial. Pero no salió del partido oficial, lo que sí es que se lo dejan fuera de la Secretaría General, no la consigue él porque eso era conferirle demasiado poder en la elección de puestos claves y la pierde. La declaración que dio es la declaración de la derrota y de la justificación de que quedó fuera. Bueno, Alejandro Sinibaldi era el segundo en la lista después de Rosana Baldetti. Hubo una lucha en el Tribunal Supremo Electoral. Sacaron a la señora Baldetti, se vengaron suspendiendo el partido y, curioso, levantan la suspensión y a los 2 días se arregla este tema de esa manera. Bueno, estas son las componentes políticas. Yo creo que aquí el que pierde realmente se llama Alejandro Sinibaldi, el que conserva el poder se llama Rosana Baldetti, y a partir de ahora van a seguir las peleas con la misma intensidad que estamos viendo. Yo sí veo que es Roxana Baldetti quien mantiene el control adentro del partido. El solo hecho de que Alejandro Sinibaldi haya debido resignar la Secretaría General habla de que tuvo que concederle a Roxana. Me parece que Valentín Gramajo es una especie de hombre de transacción entre los dos, es más identificado como un hombre leal al presidente. Por cierto, no creo que él disfrute precisamente esa posición y ya lo vamos a ver ir y venir en los desacuerdos entre una y otra. No es un hombre público, Valentín Gramajo. Puede ser un político, pero no, definitivamente no es un hombre público que le guste los focos encima. Vamos a hablar de una noticia más reciente y es que hace apenas 4 o 5 horas la conferencia episcopal, el grupo de obispos reunidos desde el martes para analizar en coyuntura la situación del país, han emitido una conclusión. Es una conclusión, ¿cómo decirlo? ¿Lapidaria? Nada suave con la clase política dirigente, con la clase empresarial, pero también con la clase social. Han dicho los obispos que Guatemala vive prácticamente el deterioro del sistema, la corrupción, la mentira y las injusticias son las que gobiernan este país. Voy a leer o decir literalmente una de las palabras que han dicho. Dicen muchos de los actores sociales, políticos y empresariales de este país que se dicen creyentes de Jesucristo, olvidan o ponen entre paréntesis la responsabilidad ética y moral y actúan en todos los campos con mentira, corrupción, fraude y engaño. ¿Cómo reaccionan ustedes ante estas palabras? Yo solo puedo estar piensan? totalmente de acuerdo con ellos y me gustaría ir en concreto a 2 de las áreas en las que ellos hablaron de un gran deterioro. Salud pública, señores, no hace falta que digamos más. Hemos visto siempre un sistema de salud pública subfinanciado por parte del Estado, pero en este periodo de gobierno lo hemos visto mucho menos capaz. Tocó fondo. Yo creo que no ha tocado fondo todavía, que hay más para dónde bajar. Y pienso que sí lo hemos visto deteriorarse. Y en términos de educación, solo ese hallazgo que nos refleja la prueba diagnóstica y que Contrapoder proyecta en el ranking de colegios. 9 de cada 10 graduandos de bachillerato carecen de las destrezas apropiadas en matemáticas. No van a tener pensamiento lógico a mediano plazo. Así vamos a seguir teniendo que competir bajándole el sueldo a la mano de obra para que puedan conseguir empleo. Yo lo único que quiero decir es que me parece bien, pero a los obispos se les olvida hacer una introspección. Hay obispos que levantan pasiones, hay obispos que han estado implicados en violencia, hay obispos que escriben en prensa los domingos discursos realmente incendiarios y hay sacerdotes que han hecho lo mismo. Me parece bien hacer una crítica de los demás, pero aquello del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, me parece que no fue una oración en esta semana. Es súper debatible esa postura, Pedro. La verdad es que me parece que eso es una oración que les faltó en su semana de encerrona. Pero es que lo que estás diciendo es que los obispos no tienen derecho a tener una posición que la iglesia crítica. Sí, pero con ellos mismos también. La autocrítica es la mejor, la más sana y la mayor crítica. ¿Tú crees que ellos hagan autocrítica porque no están de acuerdo con tu punto de vista? Pero te voy a decir algo. No, esta misma semana publica Siglo XXI un titular en el cual la propia iglesia guatemalteca ha emprendido una investigación. ¿A cuántos eran? 7 sacerdotes son que 7 sacerdotes investigados por abusos menores. Hay unas estadísticas de cómo la iglesia católica está perdiendo fieles. Y dan un comunicado. Yo creo que también hubiera sido loable que hicieran referencia a esa publicación donde entrevistan a Monseñor Álvaro Ramazzini y él admite que hay una investigación que no van a dar detalles porque todavía no ha llegado al Ministerio Público. Claro. Pero sería también un acto de honestidad reconocer también las fallas. Bueno, tal vez Pedro recibiría el comunicado de diferente manera si la iglesia o el grupo de obispos empezara
purgándose y diciendo no somos un cuerpo perfecto, somos un cuerpo con nuestros defectos, tratamos de purgar nuestros errores, pero consideramos que la sociedad está tocando fondo. Hemos llegado al final de este segmento, vamos a una pausa comercial, pero por favor quédese con nosotros que ya volvemos. Ya estamos de vuelta y este es el segmento en donde viajamos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Vamos a hablar de las notas internacionales que agitaron diferentes países a lo largo de la semana. Amaneció este viernes Argentina con ese anuncio del fiscal Gerardo Poggicita, quien dice que debe imputarse a la presidenta Cristina Kirchner por el delito de encubrimiento. Miren, este es un caso que se remonta a 1994. Pedro y Juan Luis recordarán con memoria más fresca que nosotras ese atentado que sufrió la Asociación Mutua Israelí Argentina en Buenos Aires. Es cierto, Pedro, que lo recordamos mejor nosotros. AMIA, y en la cual perecieron 85 personas. Días anteriores hubo un atentado terrorista también hacia una asociación israelí en ese país. ¿De qué se trata todo esto? Hay una investigación en la cual se supone que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros políticos más han encubierto a funcionarios iraníes que van a ser investigados por ese atentado. No se olvide que el fiscal que estaba a cargo de la causa amaneció muerto en su apartamento en un supuesto suicidio que aún es investigado porque no se cree del todo la teoría que el fiscal Nisman se haya matado a sí mismo. Perdón por lo que voy a decir. Mi tesis doctoral es sobre la penetración del terrorismo islámico radical en América Latina y no está copiada. Y es tuya de ¿Por qué pediste perdón por eso? No, lo digo para que lo sepan, que la busquen la mía, pero que no la encuentren por ahí. Y los cité todos. Y en mi tesis yo pongo de manifiesto cómo en la época de Chávez hay todo un contubernio que permite la entrada del terrorismo islámico radical a través de Irán. De la historia se nos olvida, a nosotros ya hemos visto que no. Esto fue en el 94. La historia se nos olvida y ahí lo que hubo es todo un esquema de penetración iraní y rusa en cierta medida, pero no terrorista, de penetración iraní a través de Argentina, Bolivia, y fundamentalmente Venezuela y Nicaragua, y hay documentado y todo. Y esto que tú sacas es cierto. Es decir, hay un acusado que es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, funcionario iraní, que el señor Evo Morales invita a su país y cuando está allí le dicen, oiga, que este está en busca y captura por Interpol, lo invitan a abandonar el país. Pero los iraníes han sido bienvenidos, los terroristas. Y esto que el fiscal Nisman ponía sobre la mesa, lo que corrobora lo que yo estoy diciendo, que no me estoy inventando nada, porque yo lo investigué y no lo generé yo mismo, lo que hace ahora el fiscal que lo sustituye es decir, oiga, a esta señora hay que investigarla. Es decir, debe ser una causa muy sustentada para que con esas presiones se mantenga. Una solicitud de investigación. Hay que dejar simplemente claro. El gobierno salió rápidamente a decir que es un intento por desestabilizar la administración de Cristina Kirchner. Pero es el mismo gobierno que cuando Nisman aparece muerto, la misma presidenta dice, yo no creo en la hipótesis de que él se suicidó 4 horas antes de que él llegara al Congreso a presentar los cargos contra ella. Aquí hay dos casos. Un caso de crónica policíaca de un fiscal que se muere horas antes de hablar del mandatario de ese país y un presidente que está imputado por cargos que ahora tendrá que hablar ante un tribunal. Al mezclar a ambos suena un caso fabuloso para cualquier prensa, para cualquier escritor y para hablar de desestabiliza y hablar de conspiraciones. Y da para muchas historias. Yo creo que después de la muerte de Nisman, en esas circunstancias tan misteriosas y tan extrañas, lo menos que podía pasar es que el fiscal pidiera que se impute a la presidenta de la República. Me parece razonable y creo que habiendo debido proceso se puede averiguar realmente si ella tiene algún delito que purgar. Yo solo voy a decir brevemente que estas sociedades latinoamericanas debieran ser mucho más maduras y comprender que la imputación o la sujeción de un presidente a una investigación es parte, no es una condena. No es una condena, no debe ser un intento de desestabilizar, debe funcionar, ¿no? Lo que pasa es que es importante
o trascendente que un presidente de un por país sea supuesto imputado. que es importante, pero no es Pero el es primero. como tú dices, Deben de estar maduras y lo suficientemente sólidas como para que el presidente responda ante cualquier Gisela cargo. Reynoso, que me gusta tanto tocar ese tema, que esté sujeta a un antejuicio no quiere decir que le estén acusando. Así, exactamente. Vamos ahora hacia España. ¿Y qué ha sucedido en España? El exministro de Gobernación, Carlos Bielman, había solicitado un juicio en donde quería examinarse la guarda de su dignidad y honor. Acusó él a los autores de este documental, cuyas imágenes ven ustedes en su pantalla ahora, y que circula en YouTube, que está publicado en YouTube, de que fuera quitado del aire, que era una calumnia y difamación a su nombre. Este documental de producción argentina de 45-55 minutos sostiene que las muertes de los prisioneros en Pavón fueron ejecuciones extrajudiciales y se las atañe directamente a la cúpula directiva de Gobernación y Seguridad durante el gobierno de Óscar Berger. El juez ha respondido que no puede retirarlo del aire, que está allí y que no simplemente hay dos derechos en disputa, la libre expresión y la dignidad y honor. Pero yo entiendo ahí algo, Claudia. Creo que Carlos Bielman lo que estaba pidiendo es que ese documental no fuera tomado como válido o no fuera presentado durante el juicio que él va a enfrentar, que fuera una prueba desestimada. Incluso él presenta a una acusación contra las 17 personas que él señala como autoras. Y lo que el juez le dice es no, aquí hay libertad de honorabilidad y de respeto a la honorabilidad y de expresión. A mí me parece muy atinado. Son dos peticiones distintas. Uno es retirarlo y la otra es que su juicio penal no lo tome en cuenta. Entendí, y quizás entendí mal, que él no le pedía al juez que lo retirara porque no tiene esa facultad, está en las redes sociales. Lo que le decía al juez es no lo tome en cuenta para este caso. Y me parece bueno, sobre todo porque es un documental que ha circulado tanto y que ya todo el mundo conoce, que lo conozcan durante el juicio. Yo creo que no le quita y tampoco le aporta, es nada más una prueba más. Yo creo que los medios han informado mal. Y ahora vamos a decir la verdad de lo que no se ha informado. A ver, contanos. Y vamos a tener, ya he hablado con el señor Bielman, y vamos a tenerlo en directo el martes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pero con las denuncias, o sea, con las causas encima. Ha sucedido lo siguiente, él hace dos reclamaciones. La A, y así lo saca la agencia F. Lo que no sé es por qué los medios nacionales lo traducen de otra manera. Sí, porque la agencia F, yo tengo el comunicado y dice esto. Cuando él pide quitar el video de las redes. Es y un el juez juicio le de dice, dignidad y honor. Ok, y el juez le dice, no, porque las redes es un sistema internacional donde yo no puedo entrar a ejercer eso. Y eso no se lo concede. Eso es lo que ha salido en medios nacionales. Lo que no ha salido en medios nacionales es que hay el juez, ahorita hay una causa de proceso contra toda la cúpula de Sisi de la época de Alanese, Marielos Monzón, Héctor Granado y el ex recluso Benfeld, que salen dentro del vídeo haciendo manifestaciones y acusaciones sin pruebas, y eso sí lo ha admitido el juez. Y la Fiscalía Española, yo tengo esos papeles, la Fiscalía Española le costó decidir si tenía potestad sobre eso o no. Y decidió, la Fiscalía Española decidió que sí, que admite esa denuncia porque el ciudadano español ha sido ofendido por el vídeo. No lo quita, pero admite que hay ahorita, desde el lunes pasado, una demanda en Guatemala contra toda la cúpula de Sisi de la época de Alanese, el productor, la directora y estas personas que salen en el vídeo. Y eso está en marcha. Son dos cosas. Lo que yo no sé es por qué los medios han recogido la primera parte y ya no veo la segunda. Tampoco como le pide un juez español que quite algo de internet. Bueno, está en su derecho y de hecho el juez se lo niega, ¿no? O sea, está en su derecho. Oye, perdón, hay un rapero que ha tenido que quitar el video porque el señor Valdizón, los medios... No, pero él no lo ha quitado, se lo ha quitado YouTube al rapero. A eso me refiero, a ver, hay... La verdad que a mí me parece interesante, no digo nada más, pero me parece muy interesante la forma en que se acusa, y, a ver, el señor Bielman es acusado y se defiende. Me parece interesante la resolución del juez español que dice yo no me puedo meter con las redes sociales, eso va a seguir estando allí, y entonces él decide con sus abogados, muy bien, pues yo voy a acusar a las personas que están diciendo que yo cometí esos delitos de la forma en que ellos lo están diciendo, que prueben ellos, bueno, me parece bien, vamos a ver cómo se desempeña, vamos a ver cómo se desempeña ese proceso. Hay que ver cómo eso sale. Va a ser interesante. Ahora, si el señor Bielman termina siendo condenado en España, supongo que este otro proceso en contra de esas personas perdería sustancia.
Bueno, no lo sé, porque hay que ver por qué lo condenan y lo que han manifestado. Es decir, a ti te pueden condenar por robo y yo he terminado diciendo que tú eres un asesino, no lo sé. Pero esa es la situación. Creo que el martes vamos a conseguir la entrevista. Me parece interesante. Con pruebas y demás. Yo voy a ser tu televidente ese día. Yo también, como siempre lo soy, casi todos los martes. Está previsto, no se sabe si va a funcionar. ¿Qué les parece si vamos ya a discutir sobre ganador y perdedor de la semana? ¿Quién quiere arrancar presentando a su candidato? Bueno, pues si quieren... Miren el voluntario de toda la semana. No, hombre, pon aquí el primero, pues ahí voy yo. Ahí estamos. De ganador vamos a poner a la Fundación Hair Cave Foundation, que la víspera del Día del Amor y de la Amistad, oigan esto, regaló 80.000 condones en busca de prevenir enfermedades de transmisión sexual. No sé de dónde sacó el dinero para pagarlo y sí sé que a mí no me tocó ninguno. Donación. Son los dos únicos datos que puedo dar, pero regalaron 80.000 condones. A lo mejor el día previo de Navidad regalan 80.000 botellas de champán. Yo te estoy haciendo una broma aquí. Regalan 80.000 pachos, biberones por si no funcionaron los condones. Ahora cada día a ver qué regalan. Señores del Healthcare Foundation, reciben por un lado la nominación de Pedro, pero el reclamo de que a él no le mandaron ninguno. Es un número ahí. De perdedor vamos a poner al diputado Luis Chávez, de líder, que ahí se amarró. Yo le aconsejo que se quede amarrado ya el resto de legislatura, porque para lo que hacen, mejor que se queden ahí encadenados. Yo creo que fue un show, se amarró, se desamarró, llamó a los bomberos, agarró un micro, bueno, para payasadas, pues no le pagamos a nuestros diputados. No fue él el que se echó harina, ¿no? Es un mentiroso empedernido, bueno, absolutamente. Ahora encadenado. Y luego esto que está haciendo es una payasada, de verdad. Me parece mucho más respetable y eficaz lo que hace el diputado Manuel Barquín, que mediante un proceso judicial logra que se detenga. Correcto y racional. Lo que yo no sé de dónde sacó las esposas y esas cosas. Es curioso la cantidad de gente que tiene. Le tocaría algún condón de los que repartiera un milagro. Se inventa cada cosa este tipo de mentirosos. mentirosos. A ver, la próxima. Yo creo que voy a apoyar tu voto. Presento yo mi candidato a ganador. Es el silencioso diputado Valentín Gramajo, le llamo así porque cuando fue jefe de bancada del Partido Patriota se le veía muy poco figurar y yo presumo que será el mismo rol que juegue ahora, que es secretario general del Partido Patriota, en ese acuerdo que finalmente hizo el partido oficial de no ceder ante la posibilidad de que fuera Alejandro Sinibaldi y la imposibilidad de que fuera Roxana Valdetti la secretaria. Y de candidato a perdedor le doy continuidad a lo que decía Pedro, porque creo que el perdedor de esta semana es el FODES, porque tramposamente quería comprar maquinaria tipificada como nueva, pero era usada por 101 millones de quetzales cuando solo tenía disponibilidad presupuestaria para 14 millones. Diligentemente el partido líder intercepta esa compra, diligentemente el diputado Barquín presenta un recurso y le dan un amparo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sí, la Sala Primera del Tribunal Contencioso Administrativo, que frena esa compra. El FODE sale perdiendo porque no consigue esa compra, sale ganando líder porque figura como un defensor de del gasto público y lastimosamente no vemos eso en otros negocios donde presumiblemente no hay intereses de por medio. Y esos son mis candidatos. Honestamente no tengo ningún candidato a ganador. Quiero ver si me puedo unir a ustedes. Me costó conseguir quién puedo declarar ganador esta semana. A ver si alguien me ayuda allá afuera para tener un candidato que lo merezca. Pero perdedor sí lo tengo y es el usuario del sistema de transporte colectivo público. Es que pierden de todos lados. Miren ustedes las imágenes que tienen enfrente. Ante el paro de las camionetas que no quieren circular más por esa inseguridad latente, deben viajar a pie o en pick-ups o en camiones. Y segundo, cuando viajan en la camioneta prácticamente están rifándose la vida. Los considero unos perdedores no solo de la semana, sino prácticamente alguien con quien los gobiernos y los próximos líderes tienen una gran deuda. Yo creo que yo iba a nominar como perdedor a Alejandro Sinibaldi, pero comparado con lo que está diciendo Claudia, es que realmente pierde muchísimo más las personas que se ven sometidas a esos riesgos en el transporte colectivo. Yo me voy a sumar a esa nominación de perdedores y en términos de ganador, yo propongo a la CICIG porque ha sido realmente un éxito el suyo que termine admitiéndose la denuncia en contra de Giselle Reynoso. Ha luchado tanto la CICIG por conseguir que jueces corruptos enfrenten la justicia que
por este único caso en el que finalmente es que hubiera sido una vergüenza que no se admitiera este proceso. Me parece que merece ser considerado ganador de la semana. ¿Y perdón? Ya dije que yo me sumo yo me voy a sumar a su ganador. Muy bien. Aunque me llevase la contraria hoy con los salarios. Yo creo que el diputado Luis Chávez es un payaso. Aparte de un mentiroso, es un payaso. Y lo que hizo me parece inútil. No debería estar haciendo eso, debería estar en el Congreso sesionando. Bueno, pues yo voy a redondear. Debería estar en su casa dormido mejor. Voy a redondear y salen 2 ganadores y 2 perdedores. Muy bien. Esta es la semana más completa. Pero sumaste bien, Pedro. Ganador sale el señor Gramajo porque es su día de San Valentín y además nuevo secretario del Partido Patriota, y Cicic porque por fin consigue pues llevar un caso, o lleva este caso, ¿verdad?, muy evidente de la jueza Reynoso a investigación. Y 2 perdedores, el diputado Luis Chávez por hacer el clown y amarrarse donde no debe, y también las personas, creo que estas son más perdedoras, que utilizan el sistema de transporte público por esa violencia que no terminan de cortar los responsables del transporte público. Ahí tienen 2 y 2. Muy bueno. Gracias. Como dice Paola, ¿estás seguro del escrutinio? Sumaste bien, ¿verdad? Pues mira, había 4 y me faltaron 2. No ponerme ahora en evidencia. Yo tenía ahí haciendo palitos, volverlos a contar. Gracias. Palito, rayita. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted un feliz fin de semana, y para quienes celebran el 14 de febrero, pues que sea una celebración muy apropiada, muy buena.